Hola a todos, seguimos con nuestra serie de cinemática directa de manipuladores. El día de hoy vamos a trabajar con el robot antropomórfico, el cual recibe este nombre porque semeja al cuerpo humano. Ya habíamos mencionado que el primer paso para obtener los parámetros de H es trazar los ejes de movimiento sobre los cuales los motores van a llevar a cabo su movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer motor, que es este, así, pum, pum, este es su eje. Con el segundo es este y este es el tercero, ¿sí? Como podemos ver, este robot cuenta con 3 motores de rotación. Y estos dos están colocados sobre un eje distinto a este, como ya lo vimos aquí. El siguiente paso es trazar las tramas de cada uno de los motores, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos con el primer motor, en el cual ya hemos mencionado que su trama, ¿sí?, se desplaza del centroide al piso, porque el piso es un sistema de referencia fijo. Entonces, lo colocamos así y así. Y ya dijimos que el eje de las zetas va colineal con el eje de movimiento. Entonces, este es Z0, esta es Z0 y esta es X0, ¿sí? Vamos con el siguiente motor, que es este. Ya dijimos que las zetas van con el movimiento, este es Z1, y las X deben cumplir la regla de la perpendicularidad, donde XY debe ser perpendicular a ZY y a ZY menos 1. Entonces, de acuerdo a esta regla, X1 debe formar 90 grados con Z1 y con Z0. Entonces, si la ponemos así, en esta dirección X1, efectivamente se forman 90 grados con su Z y Z0. ¿Por qué con Z0? Bueno, si extendemos Z0 hacia el techo, va a llegar a un punto en el que va a cortar de manera perpendicular a X1, porque X1 está idéntica a X0. Vamos con el último motor. Aquí se aplica la otra regla, en la cual desplazamos la penúltima trama a la anterior, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner de este modo, así, donde este es el origen, y ya sabemos que la Z, el eje de las zetas va colineal al eje de movimiento. Entonces esta es Z2 y la X2 debe cumplir la regla de la perpendicularidad. Entonces la voy a poner de este modo, X2. ¿Y qué hicimos aquí? Bueno, si se fijan, si nos imaginamos que esta trama 2 literalmente está sobre la trama 1, pues aquí con Z1 está Z2 y aquí con X1 está X2. Entonces, esta X cumple la regla de la perpendicularidad con su Z como con esta Z, porque está literal acostada sobre X1, ¿sí? Y ahora vamos con la última trama, que ya habíamos dicho que es una copia de la trama anterior. Y siendo que esta trama 2 es la trama anterior, entonces del mismo modo ponemos aquí Z final y X final. El siguiente paso, ahora sí, es determinar los parámetros de Dynamit-Hardenberg, ¿ok? La columna A ya habíamos dicho que corresponde a cada uno de nuestros motores. Entonces tenemos 3 motores, donde este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿ok? Entonces comencemos con el ángulo θ. Ya habíamos dicho que el ángulo θ es aquel que debemos girar X, la X de un sistema I-1 sobre Z, para que este alcance
a la X del sistema Y, ¿sí? Entonces, la teta de la primera trama la vamos a llamar teta 1, ajá. Y en este caso, bueno, a lo mejor ustedes dicen, pero esta X está igual que esta, igual que esta e igual que esta, o sea, todas están en esta dirección, sí. Pero les recuerdo que este es un análisis estático, ajá. Los robots se mueven al fin y al cabo, y cuando se muevan, bueno, pues puede que este primer motor rote un cierto ángulo teta 1, ajá, y este otro motor rote otro, y así. Entonces, por eso es necesario establecer qué ángulos van a girar para que se alcancen los unos con los otros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo rápido. Como aquí estamos trabajando con motores de rotación, los tres van a tener teta 1, teta 2 y teta 3. Ajá, entonces teta 1 corresponde a este primer motor, ajá, que sería este ángulo, ajá, teta 1, ¿sí? Este motor, su ángulo teta correspondiente sería este, teta 2, y este motor sería teta 3, ¿sí? Entonces, teta 2 y teta 3, ¿ok? Ahora pasamos con las distancias D. Ajá. Ya habíamos dicho que estas distancias corresponden a las distancias sobre el eje Z que deben desplazarse una trama para llegar a la siguiente, ¿ok? Entonces comencemos con la trama 0, ¿sí? ¿Qué distancia sobre el eje Z debe recorrer para alcanzar a la trama 1? Ajá. Bueno, L1 más L2. L1 más L2, ¿sí? Ahora, aquí ya no hay más distancias D. ¿Por qué? Porque la Z1, la Z2 y la Z final, todas apuntan hacia mí, ¿no? Hacia afuera del pizarrón. Entonces, las distancias D, 2 y 3, son 0. Ok. Ahora pasamos con las distancias A. Ya habíamos dicho que la distancia A es aquella que debe recorrerse de un sistema al siguiente sobre el eje X. Ajá. Entonces comencemos con con la trama 0. Como podemos ver, no hay distancia en X necesaria para que la trama 0 alcance a la 1, porque están sobre el mismo eje. Ajá. En todo caso, la distancia es Z, está sobre el eje Z, ¿ok? Entonces, A1 es 0, ¿ok? Para el siguiente caso, viene un punto importante. Presten atención. Ya habíamos dicho que existe la regla donde esta trama, la 2, que originalmente corresponde a este motor, la pasamos a la anterior. Ajá. Sin embargo, físicamente, la distancia, o cómo decirlo, físicamente, el centroide de este motor sí existe. Ajá. O sea, pese a que pues su trama la consideramos una distancia atrás o la consideramos sobre otro eje, este motor sigue teniendo un eje. Ajá. O sea, físicamente en el mundo real sí existe, ¿ok? Es importante considerarlo aquí por lo siguiente. La distancia A2 corresponde a la distancia que debe recorrer la trama 1 para alcanzar a la trama 2. Ajá. Pero ustedes dirán, bueno, sí, pero la trama 1 está debajo o encima, como lo quieran ver, de la trama 2. Ajá. Pero recordemos lo que les acabo de mencionar. Este motor y su centroide y todas sus propiedades físicas sí existen en la vida real. Entonces, sí debemos considerarlo en este caso. ¿Ok? Entonces, una vez más, la regla
pasar la penúltima trama a su anterior solamente nos ayuda para que la regla de la perpendicularidad se cumpla. Sin embargo, en este caso sí hay que considerar que la trama 2 corresponde a este punto. O sea que aquí está, no en este. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho eso, la distancia para que la Z1 o la trama 1 alcance a la trama 2, es L3. ¿Sí? Porque las X1 está en esta dirección, ¿ok? Y ya por último, volviendo a considerar, recuerden, volviendo a considerar que este motor sí existe, la trama 2 se encuentra aquí, ¿ok? Considerando eso, ¿qué distancia se requiere para que la trama 2 alcance a la trama final? D3, ¿sí? D3, ¿ok? Entonces, recordemos una vez más, la regla en la cual nosotros desplazamos la X2 aquí, o sea, de aquí, acá, a este punto, solamente nos sirve para cumplir la regla de la perpendicularidad, la cual es esta, donde XY debe ser perpendicular a ZY y a la Z anterior, ZY menos 1, ¿ok? Simplemente para eso nos sirve, ¿ok? Entonces, una vez aclarado ese punto, vamos con los ángulos alfa. Los ángulos alfa ya habíamos dicho que es aquel que debemos girar Z0 en este primer caso respecto a X1 para alcanzar a Z1. Y aquí sí existe un ángulo. Ok, entonces Z0 es el plumón negro y X1 es el plumón azul. Entonces lo estamos viendo más o menos así. Y Z1 está así. Z1 es el plumón verde, Z0 es el plumón negro y X1 es el plumón azul. Entonces el plumón negro debe estar igual al plumón verde. ¿Cuántos grados debo girarlo y hacia qué dirección para que se encuentre de este modo? Entonces, pues si vemos de frente a la X, o sea, si la vemos así y esta Z va a estar así, si la vemos así, debemos girar hacia el sentido antihorario, así, para que esta Z0 se acueste o su dirección sea hacia afuera del pizarrón. Entonces nos posicionamos aquí viendo de frente a la X, o sea, así, por así decirlo, y giramos 90 grados en sentido antihorario para que la Z0 alcance a la Z1. Entonces son 90 grados en sentido antihorario, son 90 grados positivos. 90 grados positivos. Ok. Para los siguientes, vamos a ver Z1 a Z2. No hay ningún ángulo de desfase, porque las Z1 y Z2 están así, o sea, están las dos hacia afuera, y como no existe un ángulo alfa de desfase, es 0. 0 grados. Y para los siguientes también, de hecho, porque si lo vemos, pues el que podría ser alfa 3 sería el ángulo de desfase entre Z2 y Z final. Como las dos Z's están así, o sea, pues así, no existe un ángulo de desfase entre ellas. Entonces, alfa 3 equivale a 0. Muy bien. Y así se obtienen los parámetros de Delavitt-Hartenberg para el robot antropomórfico. Muchas gracias.